Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este pantalón que traigo puesto. Espero que les sirva de idea para que hagan su ropa para esta fecha y que se queden a verlo hasta el final. Créanme que se los hago con mucho cariño y espero que lo disfruten, lo aprovechen, le saquen el jugo, lo compartan, le den mucho amor, mejor dicho, que hagan que este video se vuelva viral. Quédense a verlo hasta el final. Muchos besitos, los quiero mucho. Vamos a iniciar el patronaje de este pantalón de bota amplia. Este pantalón es bastante sueltico, entonces pues simplemente lo vamos a llamar así, pantalón de bota amplia. Vamos a pasar el molde básico de delantero y posterior de pantalón a un pliego de papel. Preferiblemente utilicen un pliego para cada molde, porque pues van a necesitar un poquito más del pliego, entonces del mismo papel cortan y le adicionan en la bota para poder dar el largo. En mi caso el largo lo marqué a partir de la rodilla, 50 centímetros. No olviden indicar la línea de rodilla, la línea de cadera y la línea de quiebre. Bueno, y por supuesto la pinza. Entonces una vez teniendo esto listo, vamos a darle amplitud en el tiro pues para poder hacerlo más suelto, ¿sí? Entonces vamos a correr 2 centímetros hacia la derecha y 2 centímetros bajando, o sea, escuadramos 2 centímetros. Recuerden que esto se hace para alargar el tiro y ya lo habíamos hecho en diferentes ocasiones. Sacamos 2, bajamos 2 y luego debemos suavizar la curva para formar la nueva línea del tiro. Entonces la traemos desde un poco más arriba de la cadera, empezamos a marcarla hasta llegar a ese punto. Luego vamos a acomodar la línea de la pierna. Fíjense que el molde básico trae bastante hormadita la forma de la pierna. Como este es un pantalón amplio, vamos a tratar de quitar un poco esa curva, que nos quede un poco más recta. Sin embargo, pues no lo vamos a trazar recto, ¿no? Se va a seguir conservando semicurva, pero no tan pronunciado como estaba. Entonces iniciamos marcándola y para poder igualar esto vamos a darle en la bota 1 centímetro hacia afuera para poder digamos que trazar esa línea. La vamos a llevar hacia el 1 que le vamos a dar en la bota. ¿Listo? Para que no nos quede tan marcado, o sea, para no traer esa línea del tiro y que nos quede como tan entrada hacia el pantalón, ¿sí? De todas maneras el pantalón pues es amplio. Lo mismo hacemos en el otro lado, en la parte del costado, también le damos 1 centímetro en la bota y tratamos de suavizar esa curva que se ve a partir de más abajito de la cadera. Si se fijan que ahí se ve bastante entradito, entonces esa es la idea, quitar un poco esa curva para que nos quede un poco más recto. Para darle la siguiente amplitud al molde y que es lo que nos va a permitir que quede realmente amplia la bota, vamos a trasladar la pinza hacia la línea de quiebre. Entonces ahí simplemente vamos a medir 1,5 a cada lado, que es lo que tiene la pinza, y marcamos los 13 que tiene de largo. Esto lo hacemos porque para cortar el pantalón por la línea de quiebre necesitamos llegar hasta el punto de la pinza y cerrar esa pinza. De esta manera el molde se amplía. ¿Listo? La pinza del lado de acá ya no nos sirve, entonces simplemente la tachamos ahí porque ya no la vamos a confeccionar. Vamos a bajar 4 centímetros al lado y lado del molde, que esto sería para descontarlo de la pretina, ¿sí? La pretina la vamos a quitar de ahí y luego pues la vamos a sacar en una tira recta. Entonces ahí simplemente marcamos para eliminar esto del molde. Ahora vamos a formar el canesú. Entonces por el centro o pues por la parte del tiro voy a bajar 5 centímetros y por el costado voy a bajar 3,5 y trazamos una línea recta para unir estos dos puntos. Luego entonces vamos a calcar ese canesú en otro papel y le vamos a cerrar la pinza. Recuerden que la pinza es la que tenemos al lado de la línea de quiebre. Empezamos ahora sí a escualizar el pantalón. Entonces vamos a cortar por toda la línea de quiebre hasta llegar al punto donde termina la pinza.
o pues donde inicia según la forma en que estamos cortando. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la pinza y lo hacemos llevando la pinza desde el costado hacia el centro, ¿sí? Tomamos y doblamos el papelito y lo llevamos hacia la otra línea. Ahí colocamos una cintica o un alfiler y simplemente nos queda cerrada. Fíjense que de una vez la línea del canesú se nos descuadra, entonces debemos rectificarla y pues por eso calcamos el molde primero. Bueno, la amplitud acá en la bota va a depender mucho de cuán amplio quiero yo que quede mi pantalón. Recuerden que yo tengo una diferencia de 3 centímetros en el ancho de bota del posterior y el ancho del delantero. Cuando hicimos el molde, la diferencia son 3 centímetros. Entonces yo debo cuadrar ese ancho de manera que el delantero me quede 3 centímetros más pequeño que el posterior, pero que sumadas las dos botas, sumada la bota del posterior y la bota del delantero, me dé 70 centímetros, que es el ancho que yo quiero que tenga mi bota, 70, pero pues unida a una bota a la otra, ¿no? Ya armado el pantalón me queda de 35. Es decir, yo uno las dos botas que tienen 70 centímetros las dos, pero cuando yo las cierro me queda el ancho terminado de 35, ¿sí? Esa es la amplitud que debo tener en cuenta para que la bota me quede así. La parte de abajo, el largo, me va a quedar así. Entonces yo acá, bueno, ya le di 1 centímetro a cada lado. Mi bota antes medía 23. Entonces para lograr que mida 36.5, lo que voy a hacer es tomar el metro y medir de un extremo de la bota hacia el otro cuánto tengo para determinar cuánto debo ampliar en el centro. Sencillamente mido y hasta donde me dé los 36.5, ya ahí conservo esa forma y mido la parte del centro para saber cuánto le di de amplitud. En este caso le di 11.5. Tengo esa medida apuntadita porque esa misma medida se la debo dar al delantero. Bueno, entonces fíjense que acabo de meter un papel de diferente color para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Me fui y compré ese papel porque no tenía, para hacerles el video a ustedes un poco más claro y que no se me vayan a enredar. Como ya tenemos la amplitud de la bota lista, entonces vamos a rectificar la línea del canesú, porque fíjense que cuando se cierra la pinza, esa línea se deforma. Entonces vamos a trazar simplemente la línea de la parte de abajo para indicar que de esa manera se debe cortar el pantalón. De ahí para abajo se cortaría el pantalón. Ya en la parte de arriba pues iría el canesú y la pretina. Miren, el canesú queda así, le dan costura de 1 centímetro por cada lado y al pantalón le dan centímetro de costura por todo lado, excepto en la bota, que le vamos a dar 4 centímetros para que nos quede una bota grandecita y se vea la costura ancha, bonita. Bueno, vamos a empezar con el delantero ahora. Vamos a eliminar 4 centímetros al lado y lado, como lo hicimos en el posterior, que corresponden a la pretina. Luego entonces vamos a diseñar el bolsillo, porque debemos hacerlo antes de cortar el molde y escualizarlo para que no nos quede después más difícil sacar el diseño del bolsillo. Para el diseño del bolsillo entonces vamos a bajar 6 centímetros por el costado y vamos a llevar el bolsillo hasta 3 centímetros antes de la línea de quiebre, ¿sí? De la línea de quiebre para acá vamos a medir 3 centímetros. De ese punto de los 3 hacia los 6 del costado vamos a trazar una semicurva para darle forma al bolsillo. Les voy a indicar con colores cuáles serían las partes del bolsillo porque lo debemos sacar en dos partes. Una de ellas sería entonces acá por esta curva, que sería la boca del bolsillo, empezaría nuestro molde, luego hasta la línea de quiebre y de la línea de quiebre hacia abajo pasamos esa línea que quede un poquito más abajo de la línea de cadera. Luego después vamos a llevar esa línea desde ahí hacia la línea de cadera dándole una pequeña semicurva para darle forma. Si ustedes no quieren hacerle esta forma, pues simplemente lo sacan recto y ya. Y luego el costado, entonces esa sería una de las piezas del bolsillo. Vamos a sacar la otra pieza del bolsillo, que realmente sería todo igual incluyendo este pedacito. Entonces se los voy a marcar con este color para que ustedes lo entiendan mejor. Deben calcar estas piezas de ahí, adicionarles costura
y indicar pues el hilo de tela y el número de veces que se tienen que cortar. Entonces simplemente ahí pues se las termino de marcar para que ustedes sepan por dónde es y lo van a calcar por aparte. Bueno, miren, entonces acá ya hice lo mismo que había hecho en el posterior. Para alargar el tiro saqué 2, bajé 2 y le di 1 y 1 a cada lado de la bota, porque esto es realmente igual en delantero y posterior. Ahora entonces voy a cortar el molde por la línea de quiebre hasta el punto de la pinza. Acá les indico hasta dónde es el punto de la pinza. Cortamos ahí por toda la línea de quiebre hasta llegar al punto de la pinza para poder cerrarla y darle la amplitud de los 11.5 que le dimos al posterior. Recuerden que se cierra del costado hacia el centro. Colocan ahí un alfiler o una cinta y ya tienen lista esa parte. Bueno, miren, ya coloqué el papel que hacía falta para darle la parte de la amplitud al molde y completarlo. Como el diseño tiene un corte en toda la mitad de la pierna desde la cintura hacia abajo, entonces yo lo que voy a hacer es ubicar la mitad entre la distancia de la rodilla y la mitad entre la distancia de la bota para trazar una línea recta que llegue a donde estaba la línea de quiebre de antes, ¿sí? Trazo entonces esa línea ahí y por ahí voy a cortar el molde, es decir que ahora me quedan 2 piezas del delantero a las cuales le debo adicionar margen de costura por lado y lado. Vamos a sacar las piecitas para colocar la cremallera, entonces vamos a medir de la cadera hacia arriba 2 centímetros y desde ahí hasta la cintura vamos a medir cuánto hay. Acá hay más o menos 17 centímetros, entonces vamos a sacar esas piezas de largo de 17 centímetros. Recuerden que el pantalón está prácticamente a la cintura, entonces pues por eso la pieza sale bastante larga. Para determinar el ancho de la pieza, recuerden que el ancho es proporcional al monte que se le hace para donde se va a colocar la cremallera y el botón. En este caso va a tener 4 centímetros de monte. Entonces de una vez vamos a sacar esta pieza con costuras. 4 centímetros más 2 de costura pues serían 6 y en el largo teníamos 17 más 2 de costura pues serían 19. Trazamos ahí esta línea para formar la primera pieza que se llama aletilla. El aletillón, que es la siguiente pieza, que es el doble de ancho de la que estamos trazando, también tiene la misma medida de largo. Entonces, si esta estaba de 4, la otra va a quedar de 8, más 1 y 1 de costura va a quedar de 10 de ancho y del largo va a conservar los mismos 19. Entonces trazamos ahí todas las líneas correspondientes para formar estos dos moldecitos y estos moldes se deben cortar una sola vez en la dirección del hilo de la tela. Para determinar el largo de la pretina, recuerden que esa aletilla se la sumamos ahí al molde, es decir, nos va a hacer más larga el recorrido de la cintura y van a ser 4 centímetros. Entonces ustedes van a medir el recorrido de la cintura de los moldes, le van a sumar esos 4 centímetros. Yo por ejemplo lo que hago para que me quede un poco más pequeña es que no le adiciono costura en el largo, pero pues en el ancho sí. El ancho de la pretina debe ser de 10 centímetros para que terminada quede de 8. Bueno, vamos a cortar, entonces les quiero contar un poco acerca de la tela que estoy utilizando. Es un tejido plano con elongación que se llama chambray. Es como de la misma familia del denim, no del jean o del vaquero, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y pues es una tela que tiene bastante fluidez, es liviana, entonces pues para el diseño que yo estoy manejando me parece que está perfecta. Sin embargo, un jean o una tela más pesada también quedaría bien. Vamos a ubicar entonces muy bien los moldes, pero recuerden que para cortar pantalón debemos tener identificada la línea de quiebre. Entonces cuando hicimos el corte para escualizarlo, esta línea pues se nos perdió. Vamos a ubicarla nuevamente. Entonces lo que hacemos es doblar por la parte de la bota y que el costado nos llegue hasta la parte del centro, que queden alineaditos ahí y simplemente ahí doblamos el pantalón, ¿sí? El molde se dobla y aplanamos muy bien para formar esa línea de quiebre. Y esa línea de quiebre nos va a quedar ahí indicada en el papel para facilitarnos la ubicación del molde. Entonces recuerden que se debe medir de la línea de quiebre hacia el orillo de la tela y debe tener la misma distancia en la parte de la bota, en el centro, en la cintura, ¿sí?
para saber que está derecho y que cuando cortemos el pantalón nos quede bien. Cuando lo armemos no se nos tuerza la bota para adelante o para atrás. Cuando ya confirmamos que tiene la misma medida, entonces colocamos alfileres para que ya no se mueva y poder cortar. Para el delantero, como pues cortamos directamente por la línea central, entonces simplemente vamos a tener en cuenta que tenga la misma distancia hacia el orillo de la tela y listo. Acá, como ven, solamente tengo una parte del delantero, entonces ahorita cuando ya corte todo esto que tengo acá en otro pedazo de tela, pero pues ya la doblo más poquito, ubico el delantero que me falta, esa tirita que es para los pasadores, la corté de 3.5, bastante larga. Y como ahí tengo el aletillón, entonces esa me sale doble. De una de esas piezas, luego saco la aletilla, ¿sí? Que solamente necesito una y una. Y ya lo último que me queda pues es acomodar la pretina, que esa la acomodo al ancho de la tela y la corto. Vamos a iniciar la confección o ensamble de nuestro pantalón. Previamente pues ya le coloqué la cremallera con el tutorial que les dejo acá para que lo hagan. Y vamos a colocar las piezas de los lados del delantero. Entonces colocamos derecho con derecho, acomodamos en la parte de arriba, nos ayudamos de alfileres para que no se nos mueva y empezamos a coser. Recuerden que cosemos a 1 centímetro de costura y la idea es que nos quede derechita esta costura. Hacemos lo mismo del otro lado, colocamos derecho con derecho y cosemos hasta la bota a 1 centímetro de costura, teniendo en cuenta que las telas nos queden bien alineaditas. Después de unidas estas piezas vamos a darle acabado en la overlock y vamos a ubicar de manera que nos quede direccionado hacia el costado. Entonces colocamos la pieza así para que así se direccione la costura hacia el costado cuando la tumbemos para pisarla con un hilo decorativo. Ahora la vamos a pisar, la puntada la agrando casi a 4 y piso por todo el orillito de la unión y luego al ancho del pie vuelvo a pisar. Acá yo simplemente pisé al ancho del pie, pero luego rectifiqué porque quiero que todo en el pantalón me quede con doble pise. Entonces hago lo mismo en el otro lado para que me queden iguales los dos cortes y ahora voy a unir el bolsillo. Entonces tomo la pieza que tiene la boca del bolsillo y la voy a colocar derecho con derecho sobre el pantalón y la vamos a coser a 1 centímetro. Cosemos con mucho cuidado conservando la forma, recuerden hacer retroceso al iniciar, retroceso al finalizar. Una vez que cosemos podemos planchar para sentar bien la costura y voltear hacia el revés para poder hacer el pise sobre la boca del bolsillo y este pise lo hacemos con hilo decorativo y que la puntada pues esté grande. Vuelvo y repito, no se les olvide estar cambiando hilos y agrandando y achicando la puntada. Ahora vamos a colocar la otra pieza que forma el bolsillo y nos termina de formar el delantero del pantalón. Entonces colocamos esa pieza que nos quede por debajo del pantalón y la colocamos con el derecho hacia arriba. Recuerden que esta es la pieza que tiene el pedacito que le hace falta al costado del pantalón y que tiene unos piquetes que indican dónde inicia el bolsillo en el costado y dónde termina en la cintura. ¿Listo? Entonces vamos a fijarlo por la parte de abajo, las dos piecitas del bolsillo a 1 centímetro de costura y por la parte que quedaría hacia adentro del pantalón, ¿sí? Para cerrar el bolsillo. A 1 centímetro lo cerramos y le damos acabado en la overlock. Hacemos lo mismo en los dos lados y luego de tenerlo listo vamos a fijar en la parte de arriba y en el costado para que ya no se nos mueva. Voy a colocar el bolsillo del posterior, entonces no les mostré lo que llevo adelantado el bolsillo, pero realmente pues es muy fácil. Lo ideal acá es simplemente llevar a la plancha y doblar por los lados la costura que le dimos, que fue de 1,5 centímetros. En la parte superior le damos acabado al orillo del bolsillo, lo llevamos hacia atrás 3 centímetros y lo planchamos. En la máquina hacemos estas dos puntaditas al ancho del pie y luego para bastear el bolsillo por los lados y fijar el dobladillo que le hicimos, le damos costura un poquito más ancho que el ancho del pie. Luego ya lo ubicamos en la espalda y empezamos a coser por todo el orillito, ¿sí? Con hilo decorativo para que nos quede ya fijado al pantalón. Recuerden hacer retroceso al iniciar y retroceso al finalizar cuando van llegando a las esquinas,
que la aguja esté abajo para que puedan voltear y se les facilite esta costura. Vamos a colocar el canesú. Entonces tomamos una pieza del posterior y una pieza del canesú, teniendo en cuenta que el piquete que le marcamos al canesú para indicar el centro de la espalda nos coincida con el centro del pantalón. Le hice otro piquete en la parte superior para indicar que une con el pantalón. Entonces coloco derecho con derecho y la idea es que el canesú me quede por debajo del pantalón. Acomodo acá con alfileres. No importa que a los orillos del canesú me estén sobrando unos pedacitos de tela. Cuando yo voltee el canesú hacia arriba, me va a quedar perfecto. Entonces simplemente acomodo ahí con alfileres y voy a coser esto a 1 centímetro. Vamos a tumbar la costura del canesú hacia el pantalón. Entonces fíjense que yo le di acabado teniendo el canesú por encima, lo pasé por la overlock y le di acabado a esa unión. Ahora lo direcciono esa unión hacia abajo y voy a hacer el pise decorativo, que lo voy a hacer al ancho del pie por toda la unión que hicimos. Hacemos esto con mucha calma, despacio, para que nos quede bonito, y repetimos el proceso con el otro lado del pantalón. Y les debe quedar de esta manera, miren cómo queda de bonito. Vamos a unir por el centro de la espalda, entonces colocamos un posterior sobre el otro, que los derechos nos queden hacia adentro, y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Acomodamos muy bien las telas y nos ayudamos con alfileres. Yo siempre les digo que los alfileres que tengan buena punta los podemos usar y no nos dañan las telas, y sí nos ayudan a que nos queden derechitas esas costuras. Reforzamos otra vez esa costura, o sea, volvemos a pasar por encima de la misma que acabamos de hacer para que nos quede bien segura esta parte. Si ustedes tienen cerradora o pues fileteadora u overlock que tenga puntada de seguridad, pues entonces colocan la puntada de seguridad y hacen este paso directamente en esa máquina. Sí, yo la tengo, pero la verdad es que me da pereza estarle poniendo la puntada y quitándola. Voy a tumbar la costura de la unión del centro de espalda, pero recuerden que este acabado que se le da a esta unión debe estar relacionado con la dirección en que quedó el acabado del delantero. ¿Ustedes cómo van a saber hacia qué lado deben hacer este acabado? Colocan delantero y posterior como si lo fueran a armar, o sea, derecho con derecho, como si fueran a cerrar por el tiro, para que ustedes se fijen hacia qué lado quedó direccionada la del delantero, porque pues esa ya la hicimos. Entonces, de acuerdo a cómo haya quedado el acabado del delantero, entonces ustedes le dan acabado al posterior para que continúe la forma, y cuando hagan el pise decorativo se note que se direccionaron hacia el mismo lado, ¿sí? Recuerden que esto ya se los he explicado en otros videos que hemos hecho pantalón, entonces por si tienen la duda vayan a ver alguno de estos tutoriales para que les quede más claro. El pise lo vamos a hacer doble, igual que como venimos trabajando. Entonces al orillito de la costura vamos cosiendo con mucha calma, abriendo muy bien esta costura para que nos quede bien pegadito, y luego al ancho del pie vamos a pisar nuevamente. Recuerden agrandar la puntada casi llegando al 4 y utilizar un hilo decorativo. Voy a hacer ahora la del delantero. Entonces direcciono hacia donde debe ir la costura y empiezo el tiro hacia arriba, llego a la J, volteo y vuelvo y bajo para que me quede doble. Bueno, ahora vamos a cerrar por el tiro. Colocamos derecho con derecho una pieza sobre la otra, acomodamos muy bien la costura de unión del centro, que nos quede perfecto, y recuerden lo que siempre les digo, si tienen overlock con puntada de seguridad, pues entonces la hacen directamente en la overlock y se evitan este paso de reforzar la costura en la plana. Ahora vamos a cerrar por costados, entonces simplemente acomodamos muy bien el delantero, que el bolsillo no se nos arrugue ni nada, y colocamos el posterior. Si ustedes ven que en los lados el canesú les quedó un poco curvo o algo, rectifican ahí, cortan para que les quede de la misma forma que el delantero, más bien como en diagonal, y cosen a 1 centímetro por todo el costado. Recuerden que la puntada que estamos utilizando para cerrar es 2.5 y la puntada decorativa es casi llegando a 4, faltando una rayita para llegar al 4.
y cosemos acá esto muy bien desde la cintura hasta la bota en una costura recta, y luego le vamos a dar acabado en la overlock para direccionar esas uniones de costura hacia la espalda. Y tanto a los costados como en el tiro se hace dejando el pantalón con el delantero por encima para que se direccionen hacia donde deben ir. Una vez terminado esto, entonces se miden, rectifican el largo y le hacen la bota. Yo le dejé la bota terminada de 4 centímetros, es decir que doblé 5 centímetros hacia atrás, me ayudé con la plancha y doblé uno hacia, pues hacia adentro para que me quedara de 4. ¿Listo? Bueno, vamos a armar los pasadores, y para esto pues corté una tira de 3.5 de ancho, bastante larga, creo que ya les había dicho eso. Esto doblamos, vamos a doblarlo así, para que nos queden bien bonitos. Los quiero más anchitos, entonces le vamos a dejar un espacio acá en la mitad libre y vamos a traer la otra parte. O sea, acá es como si dobláramos medio y lo traemos, y él nos queda terminado de 1 centímetro, más o menos una rayita. Entonces ponemos la aguja ahí al ladito, agrandamos la puntada, tenemos puesto el hilo de pisar y vamos doblando y vamos armando la tirita. Terminan de coser, y para colocar los pasadores y la pretina les voy a dejar acá un video que necesito que vean, porque pues si no se me hacía el video demasiado largo y nunca iba a terminar de grabarles. Entonces van y ven ese otro video, colocan la pretina, lo planchan bien bonito, le mandan a poner el botón, y espero que lo hagan, que lo disfruten, que me envíen fotos, que compartan en redes sociales, que me etiqueten, que se suscriban al canal, que dejen un comentario, un like, mejor dicho, de todo. Besos.